Amada familia Abbey Church, estoy muy gozoso nuevamente de estar con ustedes el día de hoy, con todos los que nos están viendo en estos momentos. Es un privilegio y un honor para mí siempre traer la preciosa palabra de Dios. Deseo que esta palabra llegue a cada rincón, a cada corazón y sea entendido. Eh, Hemos estado pidiendo al Señor mucho para que esta palabra sea revelada a cada uno de ustedes. Estamos tratando temas bastante difíciles de comprender si es que no tenemos el entendimiento, la sabiduría que Dios da a sus hijos que tienen ganas de aprender la palabra. Hay muchas personas que no entienden muchos temas de la Biblia y es por una sencilla razón. Es porque no hay las ganas de vidas, no hay el clamor ni el pedir a Dios para que Dios nos revele su palabra. La palabra de Dios dice que Dios, si nosotros le pedimos, Él nos va a conceder revelarnos su palabra, nos va a dar sabiduría y entendimiento para comprenderla. Nosotros, los que hemos sido escogidos para enseñar, rogamos al Señor siempre que esta palabra pues llegue a sus corazones y estoy seguro que están ávidos de aprender más en estos tiempos que estamos pasando, que ya hemos hablado la semana pasada de tiempos finales. Pues el día de hoy les hemos preparado un tema muy especial que tiene que ver con el arrebatamiento. Tema escatológico bastante conocido por muchos, en el sentido de que han escuchado, han leído, a grosso modo de lo que trata, pero también ha generado mucha confusión en mucho pueblo y el grueso del pueblo cristiano incluso no tiene muy en claro cuándo se va a presentar esto, en qué etapa de la historia de la humanidad se va a presentar esto, en qué parte de la Biblia se menciona. Todo eso vamos a estudiarlo en esta mañana. Así es que rogamos al Señor que aclare nuestro entendimiento para poder recibir esta palabra preciosa. La semana pasada les hice un estudio amplio de varios temas, ¿no? En general de lo que era la escatología. Habíamos visto que es el estudio de los acontecimientos futuros, de la muerte del hombre, qué sucede después de ella, qué sucede en el fin de los tiempos, qué sucede con la tierra cuando se acabe todo. La escatología habla del arrebatamiento, habla de la segunda venida de Cristo, habla de la tribulación, habla del milenio, habla de temas en verdad que vienen a la vida de la humanidad. Les presenté un gráfico la semana pasada y vamos a volver ahí. Las 70 semanas de Daniel es una profecía muy importante porque abarca, como dijimos, una profecía que tenía que ver con el decreto que tenía que salir del rey, de un rey, decía, hasta la venida del Mesías. Como vemos ahí, habíamos visto que esta profecía de las 70 semanas tenían que ver con dos pueblos, por así decirlo. Uno, el pueblo de Israel, que era en verdad la profecía dirigida al pueblo de Israel, y habíamos visto que estas 70 semanas se dividían en 69 semanas primeras, como ven ustedes en el gráfico, que partía desde el 444 a.C., con la orden del rey Artajerjes para concederle de nuevo al pueblo de Israel que estaba en el exilio, que estaba conquistado, recuerden, por los babilonios, por los medos persas, les dio la orden para que vuelvan a su tierra y puedan reconstruir la ciudad que había sido destruida y el templo que había sido destruido. La profecía de las 70 semanas de Daniel decía, Dios le reveló esto a Daniel, que desde la orden que fuera dada para la reconstrucción de la ciudad y del templo hasta la venida del Mesías, hasta la primera venida del Mesías, iba a haber 69 semanas. Eso está claro, ya lo hemos visto, pueden repasarlo en la prédica anterior. Va a haber otra oportunidad en la cual llevemos a profundidad las 70 semanas ya con puntos y comas. Ahora, habíamos visto que esta época de 69 años corresponde a 483 años nuestros, estas 69 semanas, y esto correspondía a Israel, el tiempo de Israel. Esta profecía fue dada para el pueblo de Israel, las 70 semanas. Vimos que acabadas las 69 semanas vino Cristo, conforme había sido profetizado, y de ahí comenzaba una nueva dispensación, una nueva era, que era la era de la gracia, que ya no tiene que ver con Israel, que tiene que ver
específicamente con la iglesia. La era de la gracia tiene que ver después de la venida de Cristo, hace 2000 años, cuando vino y se sacrificó y murió por nosotros, hasta nuestros tiempos, hasta el arrebatamiento, es la era de la iglesia, es la era de la gracia, es la dispensación de la gracia. En esos términos van a poderlo ver siempre. Entonces, las 69 semanas, se detiene el reloj profético de Dios cuando Cristo viene y cumple justamente la profecía de Daniel. Queda una semana para cumplir las 70 semanas. Si vemos en el gráfico esta semana, ¿cuándo se va a cumplir? Pues esta semana tiene que ver de nuevo con Israel, ya no con nosotros, la iglesia, y vemos en el gráfico que tiene que ver con la última semana, que tiene que ver con la semana de la tribulación. Ahí si me colocan el gráfico, se van a dar cuenta a lo que nos referimos. Volvemos al gráfico de la profecía de las 70 semanas. Después de la era de la gracia, en la que estamos ahora, viene la última semana, la semana número 70, que tiene que ver con la semana de la gran tribulación, o la tribulación. Esta es la semana, la última semana, la semana número 70, que completa la profecía que habíamos dicho de las 70 semanas que Dios le reveló a Daniel, que decía que tenía múltiples propósitos, ¿recuerdan? Y uno de los propósitos que era traer al Mesías, era eliminar el pecado totalmente, era la victoria total, la consumación de la victoria de Dios. Entonces, esta profecía es muy importante, como verán ahí, desde el inicio de la profecía de las semanas hasta la semana 70, la última semana, que es la tribulación, que todavía no estamos viviendo, ahí se cumplían las 70 semanas. Ahora, pero hay un acontecimiento glorioso. Vamos a ir al otro gráfico que también les preparamos la semana anterior, que tiene que ver con toda la historia de la humanidad resumida, con algunos personajes antes de Cristo. Hemos visto desde Adán 4000 años antes de nuestra era, ¿no? Vimos en el año 0 que vino Cristo, la primera venida de Cristo, ojo. Ahora estamos en estos 2000 y pico años viviendo la era de la gracia, y ahí, como verán en el gráfico, antes de la gran tribulación, que ese cuadro rojo que está ahí, viene el arrebatamiento. Y ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy, sobre el arrebatamiento. Y esto quiero que presten mucha atención, y repito, el Espíritu Santo nos ayuda a comprenderlo. ¿Por qué? Porque hay acontecimientos muy importantes en la vida de un cristiano y que la iglesia tiene que saber. Vamos a ver hoy día un montón de versículos y que les hemos preparado para que puedan entender. Ojo, arrebatamiento viene del verbo rapio, que significa raptar, arrebatar. Hay muchos que han estudiado, o mejor dicho, no han estudiado bien, no han hecho bien sus tareas, y indican que el arrebatamiento como que no está claro y como que no existe. Solo existe la segunda venida de Cristo, y hoy día vamos a aclarar eso. El arrebatamiento es aquella etapa en la cual Jesucristo va a venir en las nubes, no va a descender a la tierra, vamos a encontrarnos en las nubes, y nosotros, los hijos de Dios, los que murieron creyendo en Él, van a resucitar, es que la resurrección primera, y nosotros, los que estemos vivos, vamos a ser llevados al encuentro de Jesús en las nubes. Eso es el arrebatamiento. ¿Y cuándo sucede esto? Sucede antes de la tribulación. Apenas Cristo arrebate a su iglesia, comienza el gobierno del anticristo, los 7 años, que es otro tema que vamos a estar enseñando, lo que sucede en la tribulación. La tribulación, donde también es conocido como la ira de Dios, es conocido como los juicios de Dios, es una época, una etapa en la tierra que va a ser muy terrible, 7 años atroces en los cuales el anticristo, tomado control de todo el planeta, va a hacer lo que le dé la gana, va a ser una etapa muy espantosa, de la cual Cristo a su iglesia, a la iglesia, va a liberarla. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, quiero que veamos muchos versículos que corroboran esto. En el Antiguo Testamento no se habla nada de arrebatamiento, para que no se confundan, no. Esto es una palabra nueva que se menciona en el Nuevo Testamento y que Dios le revela a un apóstol, solo a uno, a Pablo.
Si miramos la Biblia en 1 Corintios 15, del 51 al 53, ahí vamos a comprender claramente esto. Pablo dice, he aquí, os digo un misterio. Misterio porque no había sido revelado antes. Misterio porque fue revelado recién. Y dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ojo, entonces la palabra dice a la final trompeta, ¿no es cierto? Hay muchas que dicen que esta final trompeta y muchos que dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación, lo cual no es cierto. Muchos confunden esta final trompeta con la última trompeta del Apocalipsis, que habla de las 7 trompetas, que eso es otro estudio que vamos a ver. Ojo, en el Apocalipsis es muy claro lo que se señala. Es un mensaje de Jesucristo que revela lo que va a acontecer, se le presenta al apóstol Juan y le revela cosas que van a pasar. Ojo, en el Apocalipsis está detallado justamente lo que es la época cuando va a pasar la gran tribulación. Y hay muchos capítulos detallados al respecto en los cuales se van a abrir los sellos, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira. Eso ya lo vamos a estudiar en su momento. En la 7ª trompeta de estos juicios, ojo, las trompetas que suenan en el Apocalipsis son juicios de Dios, y muchos confunden que la última trompeta, la 7ª, se refiere a lo que Pablo y tesalonicenses también hablaban sobre el sonar de la última trompeta, y no es así. Las trompetas del Apocalipsis son de juicio. La trompeta, cuando Dios llame a su pueblo, no es de juicio, es una trompeta de salvación, es una trompeta en la cual Cristo nos va a liberar, nos va a arrebatar de lo que viene. Los 7 años de la última semana de Daniel, que es la gran tribulación, nos va a librar del anticristo, de la ira de Dios. Ojo con esto, ¿de acuerdo? Si vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18, ¿qué cosa leemos? Ojo con esto. Dice ahí, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Trompeta de quién? De Dios. En las 7 trompetas que menciona el Apocalipsis, las 7 trompetas de juicio son trompetas tocadas por ángeles. Ojo con esto. Dice de nuevo, y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Es muy claro la palabra de Dios. Y justamente es el Espíritu Santo quien nos revela al respecto. Hemos visto que nosotros vamos a ser arrebatados, ojo con esto, a la trompeta final, a la trompeta de Dios, que va a tocar, que va a ser escuchada por los hijos de Dios y vamos a ser arrebatados y le vamos a dar alcance en las nubes. Esto es el arrebatamiento. Es muy diferente a la segunda venida de Cristo, que viene culminada la tribulación, y vamos a ver el gráfico de los tiempos que preparamos para que ustedes lo entiendan nuevamente. Recuerden, viene Cristo, estamos en la época de la gracia o dispensación de la gracia, y de ahí, ¿qué cosa viene? El arrebatamiento. Después del arrebatamiento viene la gran tribulación. Hemos visto que en la gran tribulación en la tierra va a haber cosas horribles, pero arriba en el cielo, los que hemos sido arrebatados vamos a estar en una boda, las bodas del Cordero, fiesta. Va a haber ahí el trono de Cristo que va a premiar a sus escogidos, a sus santos. Cosas muy lindas van a pasar ahí que vamos a ver también muy profundamente en otro tema que tenga que ver con las bodas del Cordero. Entonces, viene el arrebatamiento, seguidamente viene la gran tribulación y luego viene la segunda venida de Cristo. Y es en la segunda venida de Cristo cuando nuestro Rey y Señor ponga sus pies en la tierra, en el monte de los olivos, en el mismo monte del cual se fue y sus apóstoles los vieron subir en una nube
¿Se acuerdan? Cuando dio el último mensaje al planeta Tierra a los cristianos, que dijo: vayan y prediquen mi palabra a toda criatura. El que cree será salvado, el que no cree será condenado. Ojo con esto. De la misma manera, ahí decía que están viendo a Jesucristo ascender a las nubes, de la misma manera Él vendrá, dijo. Y esto sí se refería a la segunda venida. Cristo partió del Monte de los Olivos, ascendió y va a regresar al Monte de los Olivos, porque dice la palabra eso, y lo vamos a ver después en qué versículo, y va a poner sus pies en el planeta Tierra, y ahí eso es la segunda venida de Cristo, que Él viene con la iglesia que estuvo en los cielos con Él, cuando fue arrebatada en la boda de Cordero, viene con sus santos y viene ya a establecer juicio. Ojo, esa es la segunda venida de Cristo, no nos confundamos. Sigamos viendo entonces lo siguiente. La Biblia habla de una tribulación. Mateo 24, del verso 21 al 22, ¿qué cosa nos dice? Dice: porque entonces habrá gran tribulación. Mateo capítulo 24, 21 y 22. Entonces habrá gran tribulación cuando no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Ojo. ¿Ahí qué cosa está hablando la Biblia? Si habla de una gran tribulación, si habla de momentos peligrosos y terribles, y que justamente dice que Dios a sus escogidos, si no fueran acortados esto, ¿qué cosa? Nadie sería salvo. Cuando habla de sus escogidos, está hablando del pueblo de Israel. Recuerden que la última semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel, ¿a qué se refiere? A la semana última, la gran tribulación, 7 años. Ya habíamos visto esto en el estudio anterior, pueden repasarlo, que un año representaba 7 años. Ojo con esto. Estos 7 años de la gran tribulación es un trato que Dios va a dar con Israel, no con los cristianos. No con la iglesia, porque la iglesia ya fue arrebatada. Ojo, las 70 semanas de Daniel, repito, ¿qué cosa era? Una profecía dada para el pueblo de Israel. Y así comienza la profecía dada a Daniel, lo que vimos la semana pasada. La última semana, la semana 70, es un trato con el pueblo de Israel. Por eso que este versículo en Mateo 24, ¿qué cosa decía? Que si los tiempos no fueran acortados, no sería nadie salvo, mas por causa de los escogidos, después vamos a ver los 144,000 judíos y todo esto, nadie sería salvo. Ojo con eso. Jeremías 37, la palabra de Dios también nos sigue hablando al respecto. ¿Qué dice? Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Está hablando del día de la ira. El día de la ira se llama la gran tribulación. Este evento de muchos años que va a causar desastres tremendos a la humanidad. Y va a ser desatada la ira de Dios y va a haber muerte, pestilencias terribles, terremotos, cosas horribles. Ahora estamos pasando esas cosas, sí. Esos son los dolores de parto que habló Jesucristo. Ojo, estamos en dolores de parto. Dolores de parto. ¿Qué pasa cuando una mujer ya está en dolores de parto? ¿Qué significa? Que viene el acontecimiento del nacimiento del bebé. Ahora estamos en dolores de parto. Estamos viendo y estamos viviendo épocas muy críticas, lo cual ya hablaba Mateo capítulo 24 cuando los discípulos le preguntan: Señor, ¿cuándo será el día de tu venida? ¿Cuándo será el fin de los tiempos? Y Jesús les responde todo ello con puntos y comas. Antes de la venida de Cristo a la tierra iban a acontecer muchas cosas. La gran tribulación, el arrebatamiento, los dolores de parto. Estamos en épocas de dolores de parto. Jesucristo hablaba en Mateo 24, les explicó a sus discípulos que iban a haber guerras, rumores de guerras, hambres, pestes. ¿Se acuerdan? Persecución a los hijos de Dios. Todas esas cosas se están sucediendo en los últimos años con mayor frecuencia. Si no, les relato cuándo fueron las famosas grandes guerras mundiales. En toda la historia de la humanidad ha habido guerras, pero las grandes guerras mundiales no vienen del siglo pasadito, nomás hace poco. 1914, ¿se acuerdan o no? Primera Guerra Mundial, de ahí no viene después la Segunda Guerra Mundial, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Grande Guerra Mundial, y se viene la Tercera Guerra Mundial, eso después ya vamos a estudiarlo.
Los grandes terremotos, han habido terremotos en toda la historia de la humanidad, los grandes terremotos, está estudiado, vienen a raíz a partir de 1960 con una seguidilla de terremotos en todo el planeta Tierra. Estamos en eso. Pestes, las grandes enfermedades, las grandes pestes se han sucedido siglo pasado y estamos viviendo estos siglos pestes por doquier. Es más, ahora estamos pasando una de ellas, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa pasamos en los años 80? La peste, el SIDA. ¿Y qué pasamos los años pasados? La peste bubónica, muchas pestes que han ido viniendo en el transcurso y en los últimos años con más fuerza. ¿Por qué? Porque estamos en las señales que Cristo nos dio a nosotros los cristianos, que estemos avisados a la iglesia para saber cuándo iba a venir Él, cuándo iba a ser el arrebatamiento, cuándo íbamos a ser librados de estas cosas. Entonces, si nosotros leemos la palabra de Dios, si nosotros somos parte de la iglesia, tenemos que estar atentos a estas señales. Y como dijimos la semana pasada, en nuestras narices estamos viendo ya los acontecimientos finales de este tiempo. Estamos viviendo ya los tiempos finales antes de que venga Cristo, se lleve a su iglesia y venga el tiempo del anticristo, el tiempo terrible, y de ahí venga la segunda venida de Cristo con luego el milenio y luego el juicio, que es tema que vamos a ver luego en otras oportunidades, ya que hablar de escatología es hablar de muchos temas muy importantes. Entonces, Jeremías habíamos dicho que dice, oh, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librada. Vamos a ver múltiples versículos de los cuales Dios habla de que la iglesia no va a pasar por tribulación. Dios siempre en la historia de la humanidad, en momentos terribles, ha librado a los justos de pasar cosas terribles. Y eso se va a continuar también con el arrebatamiento. Ojo con esto. Daniel 12:1, ¿qué nos dice? En aquel tiempo, dice, se levantará Miguel. Ojo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallacen inscritos en el libro. Otra vez, ¿qué cosa dice? Que el pueblo de Dios va a ser libertado, los que se hallen escritos en el libro. ¿Quiénes son escritos en el libro? ¿Recuerdan muchas enseñanzas? Los que recibimos a Cristo en el corazón. ¿Se acuerdan o no? Todos los que hayamos recibido a Cristo en el corazón, la iglesia de Cristo, vamos a ser librados de un día muy terrible, de la ira venidera, del día terrible de la gran tribulación. Sigamos viendo esto. En Apocalipsis 6:17 también nos menciona sobre este tiempo terrible de la ira que Dios nos va a librar mediante el arrebatamiento. ¿Qué dice? Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Es terrible esto. Un poquito después, en Apocalipsis 16:1, dice la palabra de Dios, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, aquí les estoy presentando múltiples versículos que hablan de la ira de Dios, de la tribulación, de tiempos terribles, de los cuales su iglesia va a ser librada. Ojo con esto, Apocalipsis 16:1. ¿De acuerdo? Ahora, muy importante con lo que viene ahora. Según de Tesalonicenses 2. Del 1 en adelante es muy claro lo que dice la palabra de Dios y vamos a leerlo para que sigamos entendiendo. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ojo, nuestra reunión con Él está hablando de un encuentro, ojo. ¿Qué más dice? Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ojo con ello. Esta carta en Tesalonicenses, Pablo estaba preocupado porque había estado escuchando que estaban hablando ya los cristianos de esos primeros tiempos de que Cristo ya iba a venir. Ahí ya estaban enseñando, Jesucristo viene, Jesucristo viene. Y Pablo les dice,
Pablo, que era el apóstol de Dios, que escribió cartas a las iglesias, a nosotros, justamente para aclararnos lo que Dios quería decir a su pueblo, les dice en pocas palabras: no se desesperen, yo no les he enseñado esto, la Biblia no dice esto, no se preocupen porque ustedes piensan que Cristo ya va a venir ahorita. Decían, no, va a venir, pero van a haber cosas previas. Vamos a seguir leyendo, volvamos al texto de Tesalonicenses segunda, capítulo 2. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como fuera nuestra, en el sentido de que aquel día el Señor está cerca. Ojo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ojo con esto, ojo con esto. Entonces, es muy claro la palabra de Dios qué cosa nos está advirtiendo. Les está diciendo y nos dice a nosotros: Cristo no va a venir antes de que se manifieste la apostasía. Es otro estudio escatológico que se lo resumo en un minuto. La apostasía es aquel tiempo en el cual el pueblo de Dios, los cristianos, los que escucharon y conocen a Dios, se van a echar para atrás un buen porcentaje. La apostasía es darle las espaldas a Dios. La apostasía es como hay maldad en el mundo, dolores de parto, hay temores, hay angustias, problemas económicos, enfermedades. Hay muchos cristianos que se van a enfriar, se van a alejar de las iglesias, van a dejar de leer la Biblia, van a comenzar a escuchar doctrina de demonios, como dice la Biblia, y se van a apartar de la fe. Eso es la apostasía. ¿Por qué? Porque el inicuo, como dice la palabra, ya está funcionando con más fuerza porque sabe que el tiempo se le acerca. Estamos en esos tiempos finales donde la apostasía estamos viviéndola en nuestras narices. Ojo, en la iglesia hay muchas iglesias que están siendo cerradas. Hay muchos cristianos que se están yendo para atrás. Hay muchos cristianos que están reclamándole a Dios, renegando contra Dios, abandonando iglesias, volviéndose ateos, yéndose a otras doctrinas raras. Estamos en ese tiempo de que se está apostatando de la fe. Hay muchos que el día de hoy, cristianos entre comillas llamados, se están burlando y dicen: Cristo no viene, eso no es una doctrina bíblica, que el rapto no es cierto. Hay muchos cristianos que se están burlando y grandes cristianos conocidos también, y lo van a ver en muchos videos. Ojo, esto es cierto. Y por eso que la palabra de Dios dice, por ejemplo, en 2 de Pedro, y esto yo lo voy a leer, dice: amados, en 2 de Pedro capítulo 3, dice: amados, esta es la segunda carta que les escribo, dice Pedro, para que tengáis memoria de las cosas que os he escrito. Y acá dice: sabiendo primero que en los postreros días son los tiempos que estamos viviendo nosotros, antes del arrebatamiento, antes de la tribulación y antes de la segunda venida. Los postreros días, dice, ¿qué cosa dice? Vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿De qué se van a burlar? Diciendo, dice versículo 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ojo que está hablando de la venida del Señor. Ojo, lo que dice la palabra de Dios, repito, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hay muchos que se están burlando: Cristo viene, no viene, esa es doctrina falsa, ese es cuento. Hay muchos que se están burlando, y esto ya hablaba Pedro. ¿Dónde está la promesa? Y dice el 5, estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que provienen de él, dice, por lo cual el mundo apareció anegado en aguas. Hace un recuento, ellos ignoran, no conocen la Biblia, no han visto los juicios de Dios, del diluvio que está hablando.
pero los cielos y la tierra existen ahora y están reservados, dice la palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ojo, mas, oh amado, dice, no ignores que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. De ahí que viene, de nuevo vamos al gráfico que les preparé, ¿se acuerdan? El gráfico donde está todos los tiempos que van a ver, donde está el arrebatamiento, ahí. Desde Adán, por eso les hice este dibujo, desde Adán hasta la venida de Cristo pasaron 4000 años. Desde la venida de Cristo hasta nosotros hay otros 2000 años. Estamos hablando que hasta ahorita van pasando 6000 años. Para Dios un día es como por 1000 años y 1000 años como un día. Es como si hubieran pasado 6 días para Dios. Los tiempos perfectos de Dios, ¿qué cosas son? Los tiempos perfectos de Dios son tiempos de ¿qué cosa? De 7, ¿sí? Hemos visto que la creación se da en 7 días, ¿se han dado cuenta? ¿Y qué cosa pasa en estos tiempos? Estos 6000 años son como 6 días que han pasado, pero falta un día para que se cumpla 7 días o 7000 años, ¿sí? ¿Esto qué cosa tiene que ver? Con 7000 años. Atención a esto, 7000 años, falta el milenio, justamente. El milenio va a completar los 7000 años de toda la historia de la humanidad, acá en el planeta Tierra. Ojo con esto, 7000, ¿de acuerdo? El milenio falta venir y esto va a completar ¿qué cosa? Los 7000 años. Ahora, quiero que presten mucha atención porque hay muchos versículos que hablan con respecto a lo que Dios quiere librar a su iglesia de tiempos terribles. De tiempos terribles Dios nos quiere librar. Ojo con esto. Dice la palabra de Dios, y aquí les he preparado múltiples versículos. ¿Qué cosa? Que Cristo, su venida, está cerca. Y estábamos leyendo justamente en Tesalonicenses. ¿Qué cosa decía? Que Cristo no iba a venir antes que se manifieste la apostasía y el hombre de pecado. Ojo con eso. Nadie os engañe de ninguna manera, decía ahí. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, ¿qué dice? Que no dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. ¿No es cierto? ¿Qué cosa más? Como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, dice la palabra, ¿no? ¿No os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía esto, dice la palabra, ¿no? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, dice. Ojo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste Dios, Jesús. ¿Qué cosa? Porque está en acción el ministerio de la iniquidad. El diablo que tiene controlado el mundo está en acción su ministerio, solo que hay quien al presente lo detiene, dice, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Quién es el que está deteniendo el día de la ira? ¿Quién es el que está deteniendo que pase? La iglesia con el Espíritu Santo. Cuando seamos arrebatados, cuando seamos llevados, la iglesia con el Espíritu Santo, ahí se va a manifestar ya no va a haber el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, sino ya va a estar en la tierra el Espíritu del Anticristo. Ojo con esto. Dice, entonces, ahora está en acción el ministerio de la iniquidad. Y ahora hay alguien que lo detiene, dice 2 Tesalonicenses 2:7, hasta que a él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, dice, ¿qué cosa? A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, Satanás. Entonces, Tesalonicenses es muy claro, la palabra de Dios en Tesalonicenses al hablarnos con respecto a los tiempos proféticos, los tiempos del arrebatamiento, que va a ser antes de la tribulación, ojo con esto, y después viene la segunda venida. Entonces, el arrebatamiento, cuando Cristo se manifiesta en las nubes, antes de que Él se manifieste va a haber un tiempo, que es el tiempo de la apostasía, en la cual ya estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos en los cuales muchos se están echando para atrás. En 1 Tesalonicenses 1:10, la palabra de Dios, ¿qué dice? Dice,
y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y a esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra ¿de qué? De la ira venidera. No vamos a pasar por la tribulación. La iglesia va a ser arrebatada. ¿Quién? Solo la iglesia. Ahora, después les he preparado qué cosa es la iglesia, quiénes son la iglesia. Todos los que no son parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, no van a ser arrebatados y se van a quedar y van a pasar tiempos terribles. Es por eso que la obligación nuestra, que Dios nos reveló como cristianos, es hablar esta palabra a todas las personas, comenzando por casa, en la familia, y diciéndoles que se arrepientan, que se entreguen a Cristo. Nosotros los cristianos no somos unos loquitos, que leemos la Biblia como loquitos, que vamos a una iglesia como loquitos o somos fanáticos y nos golpeamos el pechito porque no. Nosotros Dios nos reveló y todo lo que hacemos, los cristianos, está escrito en la Biblia. Todo lo que hacemos, ir a una iglesia, ir a un templo, cantarle a Dios, leer la Biblia, ofrendar, predicar la palabra, orar, todo eso está escrito, predicar de Dios, todo eso está escrito, ya después vamos a ver con versículos lo que tiene que ver con la iglesia. Dios se va a venir a llevar a su iglesia. Ojo, Apocalipsis 3:10. Todo este versículo estoy dando, ¿para qué? Para cancelar esa doctrina que dice que la iglesia va a pasar por la tribulación. No. ¿Qué dice Apocalipsis 3:10? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es otro versículo que nos habla sobre que Dios viene a librarnos de algo. Lucas 21:36. También dice la palabra de Dios, velad pues en todo tiempo, orando, dice, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Uno de los tantos versículos que habla de la Biblia nos enseñan nuestros pastores que tenemos que estar orando, velando. Aquí viene, pues. Pero hay muchos burladores que se burlan, esos cristianos que por las puras vas a la iglesia, que mucha Biblia, que orar, fanatismo, que eso te están enseñando para sacarte plata. Muchas cosas obviamente que vienen por desconocimiento, porque solamente muchos tienen lenguas, pero ni siquiera tienen pruebas irrefutables de algo, de algún libro para lanzar esas palabras y criticar y juzgarnos a los cristianos y llamarnos como loquitos fanáticos. No, nosotros los cristianos nos basamos y hacemos todas las cosas planificadas y hacemos caso a lo que Dios escribió, a nuestro manual, y aquí está escrito todo, este libro es perfecto, nunca se ha equivocado, y las profecías que hablan de los tiempos finales, de lo que estamos viviendo ahora, de los tiempos de apremio económico mundial, del nuevo orden mundial, todo eso está escrito aquí. Y los que leemos la Biblia, y por eso estudiamos en la iglesia, porque hay maestros y pastores que nos enseñan, por eso es que nosotros los días martes se estudia la Biblia, seminario profético, cursos de verdades, cursos 1, cursos 2, por eso, porque Dios nos mandó a que nos entrenemos, Dios nos mandó que escudriñemos esta palabra, justamente para comprender muchas cosas, lo que es el amor, perdonar, lo que es también estar atento a los tiempos finales. Es una bendición ser parte de la iglesia, es una bendición ser cristianos, porque justamente estamos nosotros, ¿qué cosa? En la onda, estamos en la nota, estamos enterados de lo que pasó, pasa y pasará, porque así Cristo lo dijo a la iglesia. Hay muchos que no están enterados, muchos que no quieren saber nada. Hay que hablarles a esas personas para que se acerquen a Cristo y comiencen a operar dentro de la iglesia, dentro de lo que Dios quiere que operemos, para así comenzar a gozar en este mundo tan caótico, tan difícil de llevar, comenzar a vivir con esperanza, con fe, con gozo, con alegría, levantándonos de las pruebas y dificultades y aflicciones que hay en este planeta, en este mundo, y confiados en que viene Cristo. Por eso el Apocalipsis en el verso último dice, Señor, ven pronto, Señor Jesús. Y tanto los cristianos por eso que
Nos alegramos de que venga Cristo, porque nos va a librar de este mundo que es de aflicción. Hay muchas pruebas, hay momentos lindos que pasamos, claro que sí, obviamente. La iglesia es un momento lindo porque es un pequeño cielo que nosotros vivimos, donde cantamos, aprendemos de Dios, hablamos de su palabra, aprendemos a perdonarnos con los hermanos. La familia es un tiempo, un regalo precioso también nos dio Dios, donde también pasamos los mejores momentos de nuestra vida, pasamos con nuestra familia. Pero después, ¿qué cosa es? Es trabajar, es crisis económica, es deudas, es enfermedades, es sufrimiento, es traiciones, es abortos, es muerte, es peligro, linchamientos, corrupción. Eso es Jesucristo dijo, no temáis, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, que Él es la cabeza. Después vamos a ver esos versículos, los cuales, si nos mantenemos buscando a Dios de corazón, llamándolo de corazón, y no solamente de boca, diciendo soy cristiano, o yo creo en Dios, sino haciendo lo que Él dice, entonces vamos a ser arrebatados con Él. Vamos a seguir viendo qué cosa dice la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses 5:9. ¿Dios nos va a librar de la ira? Sí. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:9. Otro versículo. ¿Qué cosa dice? Porque no nos ha puesto Dios, ¿qué cosa? Eso es anterior. Porque, pues mucho más dice, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Muchos versículos que están hablando y nos respaldan a la iglesia. Vamos a ser salvos de la ira venidera, de la ira. Cuando vean ustedes ira, se refiere a la gran tribulación, a los tiempos finales terribles después del arrebatamiento. Isaías 26, versículo 20 y 21, también nos habla, miren, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto pasa la indignación. Los aposentos de Dios han sido designados, vamos a estar pues arriba, en las bodas del Cordero, en tanto pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. En la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Es muy claro lo que nos habla Isaías. Dice, pueblo amado, vas a entrar en tus aposentos, a tus aposentos. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesucristo antes de morir? ¿Qué cosa dijo? Yo me voy a ir, le dijo a la iglesia, a los apóstoles, a la iglesia, a los primeros cristianos. Yo me voy a ir, pero no tengan temor. Yo me voy, pero viene, en vez de mí, alguien también poderoso, dijo, el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan o no? Pero yo me voy a prepararles morada, dijo Jesús. ¿A quién? A los cristianos, a la iglesia. Voy a prepararles morada, dijo. Y Isaías justamente se refiere a eso. Dice, anda pueblo mío, entre en tus aposentos. Arrebatamiento, y ahí viene, entre en tus aposentos que yo les he preparado. Cierra las puertitas, dice tranquilo, por un momento en tanto pasa la indignación. La indignación ahí en la tierra, los 7 años de tribulación, la ira de Dios. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. Muchos hemos estado pidiendo y pedimos, Señor, ¿cuándo se acabará esto? Mis enemigos son terribles. Señor, ¿cuándo pones un alto a tanta injusticia, tanta corrupción, tanta muerte, tanto asesinato? Tranquilos, ya está todo escrito. Si hay un momento en que Dios dice alto a todas estas cosas tan terribles que el enemigo ha sembrado en la humanidad. Si hay un tiempo. Sí, la historia termina con un final feliz. La iglesia de Cristo, los que buscamos a Dios, con Dios viviremos eternamente. Y todos los burladores, todos aquellos que no quisieron seguir a Dios conforme su palabra, se quedarán. Eso después ya vamos a ver cuando hablemos del lago de fuego, del infierno, que está escrito. Para aquellos que creen que no existe infierno, Jesucristo habló mucho más que varios profetas de infierno. Ojo con esto. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios amoroso. Hay muchos que porque tienen lengua también hablan y no conocen, justamente porque no buscan a Dios, no oran. Dios es malo. ¿Cómo Dios va a ser así terrible que ha creado infierno? ¿Va a haber arrebatamiento, la ira de Dios? ¿No que Dios es amor? Claro que Dios es amor. Pero Dios es justo. Él es justicia. Él es justicia. Y Él va a impartir su justicia.
Varias veces lo he enseñado yo. Nosotros estamos de acuerdo que a un asesino se le meta a la cárcel, ¿sí o no? Es justicia. O hay alguien que diga, no, los asesinos violadores estén sueltos. No, es justo que un asesino violador esté en la cárcel. Es justo, eso es justicia. Para Dios, que Él es la justicia verdadera, porque Dios dice que la justicia humana son como trapos de inmundicia, en comparación de su justicia, la justicia humana ya la vemos. Es una justicia que están libres los asesinos, solamente un ratito los dejan, y la justicia humana es imperfecta, es terriblemente mala. Dios ya lo dijo en la palabra. Pero la justicia de Dios, que es verdadera, va a poner castigo también, pues, a las consecuencias nefastas, como estamos viendo acá. Hemos visto en Isaías, que dice, porque Dios dice, sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella. Muchas personas mártires, hijos de Dios, que han sido asesinados, y la tierra va a descubrir la sangre de ella. Y Dios dice, y ya no va a encubrir más la sangre de sus hijos, de sus muertos. Isaías 65, 13, 14 también nos sigue hablando con respecto a que Dios nos va a librar en el arrebatamiento de la ira venidera, que dice, por tanto, así dijo Jehová el Señor, he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre, he aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. Ojo con esto. ¿Qué cosa significa? Ojo. Significa, es otro versículo que justamente después vamos a enseñar, que cuando estemos arrebatados arriba en una fiesta, en la bodas del Cordero, que es cuando Cristo, bodas, ¿por qué? Porque Dios, ¿qué cosa hemos visto? Hay muchos símbolos de la iglesia. Dios nos ha catalogado como su novia y luego como su esposa. Las bodas del Cordero es la boda, es el encuentro de Jesucristo con la novia fiel, con la iglesia. Ojo con esto. Y por eso este versículo dice, por tanto así dijo el Señor, mis siervos comerán en la boda, y vosotros, esto le está hablando a la tierra que se quede, a los pecadores, y vosotros tendréis hambre, porque en la tribulación va a haber hambre, va a haber cosas terribles. Dice, he aquí que mis siervos beberán, y vosotros también tendréis sed, dice. He aquí que mis siervos se alegrarán, y vosotros seréis avergonzados, dice. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo de corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis, dice. Es muy claro esto. A ver, el arrebatamiento es para librarnos de la ira venidera, es para librarnos de cosas terribles que van a venir, y mientras estemos gozando, acá abajo van a estar sufriendo terriblemente. Por eso es que no hay pierde en ser cristianos, no hay pierde en ser hijos de Dios, porque aquí en la tierra fallamos, nos arrepentimos de corazón y somos transformados. No estoy diciendo que los cristianos aquí, no estoy diciendo que yo soy perfecto, no fallo, no peco. Y si fallo, y si deshonro a mi Dios, tengo una oportunidad preciosa todavía de arrepentirme. Tengo una oportunidad tremenda de pedir perdón a la persona que he lastimado y reconciliarme y seguir avanzando en este camino. Difícil en este mundo, sí, seguir avanzando. Y para eso tenemos ayudas tremendas, para avanzar en este mundo difícil que Dios nos dejó, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la iglesia, nuestros pastores, nuestras autoridades, que nos van a llevar justamente a encontrarnos con Cristo en las nubes. Proverbios 11:8 dice la palabra de Dios, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El justo es librado. ¿Quiénes van a ser librados? Los justos. ¿Quiénes son justos? Nosotros, si bien la palabra de Dios dice, no hay justo ni aún uno, pero cuando Cristo vino y murió, dice que nosotros, Cristo nos hizo justos, nos justificó por su sangre derramada. Somos justos los que aceptemos a Cristo y vivamos como Él quiere que vivamos. Nosotros somos justificados por su muerte. Hace una semana hemos celebrado y conmemorado un año más, cuando Cristo vino al planeta Tierra y murió por nosotros, para librarnos de las cosas terribles y para justificarnos. Nosotros somos justos. Pero Proverbios 11:8, ¿qué dice? El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Los justos vamos a ser librados de la tribulación. Isaías 57:1. ¿Qué dice? Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Delante de la aflicción es quitado el justo. Nuevamente, vamos a ser arrebatados. Amós 5:18, ¿qué dice?
Ay de los que desean el día de Jehová, dice. Hay muchos que predican, que hablan y dicen, no, la iglesia va a pasar por la tribulación. Acá es un versículo para aquellos que piensan eso. Dice, ay de aquellos que desean el día de Jehová, que es otro término escatológico que se refiere al día de la ira, a la gran tribulación. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Cuando tú escuches a alguien hablar de que la iglesia va a pasar por tribulación, pobre de ellos, que se sigan creyendo esas mentiras, pero antes enseñémosles esta palabra de verdad para que su mente no siga entenebrecida, sino que conozca la palabra de Dios y sea librado de este tiempo y no esté pensando que va a pasar por este momento de la ira de Dios, sino por el contrario, como dice Amós, es que este día va a ser de tinieblas y no de luz. Como dice Amós, ¿para qué queréis estar aquí? Dice Dios. Ezequiel 14, verso 14 al 18, nos dice también, dice, si estuvieran en medio de ella estos tres varones, ojo con esto, con lo que les voy a decir. La salvación es personal, ojo con ello. Dios se va a venir a librar al justo. Si nosotros somos hijos de Dios, cristianos, y lo buscamos, y de corazón Dios nos justifica, Jesucristo nos justifica, y pasamos a ser justos, y vamos poco a poco avanzando. Si antes éramos odiadores, antes éramos pleitistas, chismosos, vamos dejando de serlo y seguimos avanzando hasta que Jesucristo nos justifica. A los justos se va a venir a llevar, a su iglesia se va a venir a llevar. Pero, ojo con esto, no todo aquel que entra a una iglesia es cristiano. Ojo con ello. Dios solamente a los justos se va a llevar. Papá, mamá, que eres cristiano. Si tus hijos no los llevas a Cristo, se van a quedar. No por el hecho que papá y mamá sean cristianos, los hijitos también se van a ser salvados. No estoy hablando de los niños que no tienen obviamente maldad en sus mentes, de los pequeños. Ya a partir de cierta edad comienzan a tener maldad y comienzan a pecar. Por eso es que los papás tienen que llevar a los hijos, ¿qué cosa? A Dios, enseñarles la palabra de Dios, porque este mundo lo va a corromper y van a comenzar a pecar. Papá, mamá, tú buscas a Dios de corazón, porque he escuchado muchos testimonios de muchas personas que van a la iglesia, el papá y la mamá, y creen que por el hecho que el papá o la mamá son cristianos, los demás que no van a la iglesia también se van a convertir. Hay muchas esposas cristianas que creen que por el hecho que ellas van a la iglesia, de taquito su esposo y sus hijos van a venir, así ellos no quieran venir, pero Dios los va a salvar. Eso no va a pasar. Quiero que lean a continuación esto. ¿Ustedes saben quién fue Daniel? ¿Quién fue Noé? ¿Quién fue Job? Hombres súper poderosos para Dios, instrumentos de Dios. Pero estos versos que vamos a leer a continuación dicen que sus hijos no se van a salvar. Que sus hijos no van a ser salvados. Ponen un ejemplo ahí para enseñarnos justamente qué cosa, que tenemos que ser justos todos. Padres, enseñen a sus hijos palabra de Dios y arrebátelos del mundo, de las cosas terribles. Leamos qué dice Ezequiel. Si estuvieran en medio de ellas los tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia, ojo, de cada uno, dice, librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias, dice Dios, feroces por la tierra y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. Sigamos, ¿qué más dice? Ojo. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuvieren en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. Ojo, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Por su justicia de ellos. Mamá, si tú buscas a Dios de corazón y eres hija de Dios, Dios te justifica y por tu justicia Dios te va a salvar a ti. Pero si tu esposo y tus hijos no buscan a Dios, no buscan a Dios, no van a la iglesia, no oran la palabra y no hacen todo lo que dice la palabra de Dios que hagamos, no van a ser justificados y ellos se van a quedar. Se van a quedar. Tu abuelita,
tu abuelito, tu papito, joven, a ti te hablo. Tú que vas a la iglesia, no pienses que por el hecho que tú buscas a Dios de corazón, si tu papito, tu mamita, tu hijito, esposos, tu esposo, tu esposa, no han nacido de nuevo, no son parte de la iglesia de Dios, no son justificados, no van a ser librados. Dios solo va a salvar y librar al justo. Estamos viendo un ejemplo muy clásico en Ezequiel. Daniel, Noé, iba a ser librado solamente, y Job, ¿qué cosa? Por la justicia de ellos mismos. Pero dice, ni aún sus hijos y sus hijas van a ser librados. Ese es un ejemplo que tenemos que tener en cuenta, porque hay mucha pasividad en mucha familia cristiana. Hay muchos papás que buscan a Dios de una manera tan suave y piensan, o hay muchos hijos que piensan que su papá y su mamá algún día vendrán a Dios y de repente, pues como yo soy cristiano, ya pues por mí Dios los va a salvar. No. Tenemos que estar trabajando insistentemente, como dice la palabra de Dios, y empujarlos a que conozcan a Dios, a que se adentren al reino de Dios nosotros. Porque si Cristo viene mañana es el arrebatamiento, vienen las nubes, toda persona que no haya buscado al Señor de corazón, toda persona que no es justificada se va a quedar. Se va a quedar. Dios es un Dios justo. No va a subir nada inmundo, dice la palabra de Dios. No va a subir nadie que no sea justificado. Ahí en las bodas del Cordero, en el cielo, no va a entrar cosa inmunda. No va a entrar una persona que no quiso ir a la iglesia, que no quiere leer la Biblia, que le aburre el orar, que para criticando y juzgando, que se para burlando de Dios, de los cristianos, que le da pereza las cosas de Dios. No, aún aquel que se llame cristiano y no busque a Dios de corazón, no va a entrar. Dios no lo va a arrebatar. No todo aquel que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Recuerden lo que dijo Jesucristo. Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y la voluntad de mi Padre dónde está? Acá, pues, en la Biblia. Por eso la importancia de pertenecer y ser parte de la iglesia. Sigamos viendo. Entonces, hemos visto muchos versículos, y hay muchos más. ¿Qué cosa dicen? Que Dios libra al justo, libra del día de la ira, libra a su pueblo. Ojo con eso. En Efesios 1:13, Dios nos habla una palabra en verdad muy buena. Y quiero adentrarlos para aquellos que piensan que la iglesia, ¿qué es la iglesia? No, es una invención humana. No, la iglesia no es ninguna invención humana. Cristo fundó la iglesia. Dios es una idea de Dios. En él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ojo, nosotros somos sellados por Dios porque lo buscamos. Ojo, iglesia significa congregación, asamblea o agrupación de personas. Ojo, en el Nuevo Testamento aparece, yo lo voy a leer, en Mateo 16:18, cuando el Señor Jesucristo dice, Jesucristo dijo yo, edificaré mi iglesia. Palabras del mismo Jesucristo. En 1 Timoteo 3:15, ¿qué cosa dice? Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de verdad. Sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Ojo, la Biblia menciona mucho la iglesia, y si no somos parte de la iglesia no vamos a ser arrebatados. Cuando alguien recibe a Cristo en el corazón, y quiero que prestes atención a esto, es salvado. Cuando alguien reconoce a Dios, Jesús, ahora sí entiendo que tú has muerto porque yo soy un pecador y quieres liberarme y quieres salvarme. Gracias por haber muerto por mí en la cruz. Reconozco que quiero ser tu hijo. Si uno voluntariamente recibe a Cristo y comienza el camino del ser iglesia, es salvado. Cristo lo añade como piedra viva, dice la Biblia, a ese edificio espiritual que va creciendo sobre el fundamento de los apóstoles. La roca que es Cristo. En 1 Pedro 2, 4 y 5, yo se los leo, dice, acercándoos, dice, ¿a quién? A Él. Piedra viva, vosotros también, a la iglesia dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Está hablando de la iglesia. La iglesia también se define en la Biblia como el cuerpo de Cristo, que es un organismo vivo, compuesto por miembros vivos, nosotros.
Dice, habitado por el Espíritu Santo, unidos con Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo, dice la palabra de Dios. Nosotros no somos una organización creada por hombre. La iglesia no es la ONU. La iglesia no es el Congreso, instituciones creadas por hombre. La iglesia fue creada, inventada por Dios. Ya te he dicho para qué. Para ser parte de Él, como cuerpo suyo, para estar empapados de Él y comenzar a gozar desde la tierra con las cosas eternas, con lo hermoso que es conocer a Dios y ser librados de pecados, de maldades. Ojo, nosotros entonces no somos una institución creada por hombre, somos un organismo, un cuerpo que Dios ha formado con todos los redimidos, que hemos aceptado a Cristo por esa sangre que Él derramó por nosotros. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 12:12, por ejemplo. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Qué dice el 27 más adelante? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ojo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, no lo digo yo, lo dijo Jesucristo, lo dice la palabra de Dios. Nosotros somos cuerpo de Cristo, por eso somos iglesia. Ojo con ello. Romanos 12, 4 y 5, ¿qué dice? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso que en la iglesia hay múltiples personas que trabajamos en diferentes áreas, como un cuerpo. Hay pastores, hay evangelistas, hay maestros, hay maestros de niños, hay administradores, hay cantantes, adoradores, hay ujieres, hay recepcionistas, hay de todo, somos parte del cuerpo de Cristo. Ojo con eso. Efesios 4, 11 y 12, ¿qué dice? Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, Él mismo, ¿quién? Dios, constituyó, formó, creó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? ¿Para qué creó esto? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuevamente, ¿por qué existen pastores? ¿Por qué existen maestros? Y son términos bíblicos. ¿Por qué existen maestros? Para edificar el cuerpo de Cristo, para enseñar al cuerpo de Cristo. Lo que estamos haciendo ahora es este mensaje a Abbey Church y a todos los que se acoplen a nuestra iglesia, estamos edificándolos. Tú quieres ser edificado conforme Dios quiere, tienes que ser parte de la iglesia de Cristo. No somos la única iglesia. Hay una iglesia universal que Dios se va a venir a llevar. Nosotros somos una iglesia local, somos Abbey Church. Y hay múltiples iglesias locales en todo el mundo. Y de todas las iglesias locales de todo el mundo, Dios en el arrebatamiento se va a llevar a su iglesia. Y vamos a ser arrebatados. De Abbey Church es nuestro deseo, como de nuestros pastores, que todos seamos arrebatados. De ahí que Abbey Church nos preocupamos en estar exhortándolos, en estar llevándolos conforme a la palabra, porque hay pastores y maestros que a eso nos dedicamos, en estar librándolos, dándoles consejo para que no hagan una cosa que no está en la palabra, para que perdonen y se amen con sus padres, para que los hijos sean obedientes, para que estudien la palabra, para que sean parte de la iglesia. Por eso Dios creó los pastores, los maestros, ¿qué dice la Biblia? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ojo, esto es una palabra muy buena. Otro símbolo que la palabra de Dios da a la iglesia, ojo, es que nosotros somos la esposa, ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Efesios 5:23 dice, por ejemplo, así también los maridos, dice, deben amar a sus esposas como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su sangre, dice la palabra, de su carne y de sus huesos. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, Efesios 5:23. Así como entonces el marido dice debe amar a su mujer, dice a su esposa, así como Cristo ama a la iglesia. Es la comparación, la símil que Dios da. Cristo, iglesia, esposo, esposa. Lo van a ver en múltiples pasajes de la palabra de Dios. Según de Corintios 11:2, por ejemplo, también nos dice, os he desposado, dice, con un solo esposo, dice, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Se dan cuenta?
para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Dios quiere, y dice la palabra de Dios, que Cristo se va a venir a llevar una iglesia pura, limpia, sin mancha. De ahí la preocupación de los pastores, de ahí la preocupación de los maestros, de llevar al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a sus miembros, a que sean puros, a que vayan liberándose de sus pecados, de que no sean chismosos, egoístas, criticones, juiciosos, mentirosos, ladrones, etc., etc., para que seamos puros, porque Dios se va a llevar a una novia pura, porque Cristo se va a casar con una novia pura, y solo los puros, los justos, vamos a ser arrebatados. Apocalipsis 21:9 dice la palabra de Dios, ven acá, dice, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, dice. ¿Quién es la esposa del Cordero? Nosotros. La iglesia, ¿quién es el Cordero? Jesucristo. Nosotros somos esa novia, esa esposa que Él va a venir a llevarse en el arrebatamiento. La iglesia entonces es la casa de Dios en la tierra. Ojo con esto. El cuerpo de Cristo, la esposa del Señor, está entonces constituida por todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Juan 3:3, ¿qué cosa nos dice? Vamos a Juan 3:3. Dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario que nazcas de nuevo para ser parte de la iglesia del Cristo, del cuerpo de Cristo, de parte del pueblo de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no va a ir al cielo. El que no nace de nuevo no va a ser arrebatado. El que no nace de nuevo se va a quedar en la tribulación. El que no nace de nuevo va a ser alojado al lago de fuego y azufre. Ojo con esto. Los creyentes en Cristo que le hemos aceptado como Salvador a Él y vivimos conforme Él, lo que Él nos mandó, orando, leyendo la palabra, perdonándonos, creciendo en fe, asistiendo a la iglesia, ayudando, ofrendando. Nosotros somos la iglesia y nosotros somos los que Dios nos va a salvar. Juan 3:36, ¿qué cosa dice? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre todo aquel que no quiera conocer a Dios. No es que Dios sea malo, cada uno toma su camino. Hay muchos ateos, gnósticos, escépticos, burladores que no quieren creer en Dios, que no quieren creer en la Biblia, que tienen argumentos falaces para creer que la palabra es un libro falso, que la iglesia es inventada, que la iglesia solamente las ofrendas van a una iglesia porque quieren sacarnos dinero. Son múltiples y múltiples fundamentos que ellos tienen erróneos, son palabra hueca para criticar y al final decir no quiero creer en Dios, pero la palabra de Dios es clara, que solo qué cosa, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo, lo que hemos leído, qué cosa, la ira de Dios está sobre ellos. Ojo con Mateo 16:24, la palabra de Dios dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice. Nosotros tenemos que seguir a Cristo, tenemos que seguir a Dios, por eso somos iglesia, por eso es que hacemos todo lo que hacemos, seguimos a Él porque Él nos los mandó. Los cristianos nos identificamos con esa persona bendita que es Jesucristo. Hechos 11:26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cómo se nos llama a los seguidores de Cristo, a los que somos parte de la iglesia? Cristianos. Es bíblico, ojo con ello. Entonces nosotros somos apartados de Dios, santificados y justificados por Él. 1 Corintios 1:2, ¿qué cosa dice? Dice, a los santificados en Cristo Jesús, ojo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Nosotros somos santificados en Cristo, gracias a que Él nos santificó por su muerte. 1 Timoteo 2:4, ¿qué más habla de la iglesia? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel
que lo tomó por soldado. Ojo, nosotros ¿qué cosa? Cristo nos tomó por soldados, nos tomó por hijos, nos tomó como siervos suyos. Esos son los calificativos que Dios nos da. En Hebreos 2:11, ¿qué dice? El que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza, ¿qué cosa? De llamarlos hermanos. Nosotros por eso nos llamamos hermano. ¿Cómo estás, hermana Cecia, hermano Jonathan, hermana Katy, hermana María? ¿Cómo estás, hermano Juan? Somos hermanos. ¿Qué cosa? Porque nuestro Padre es Dios, nuestro Padre amado. Entonces, la iglesia entonces no es una organización, sino somos un organismo vivo. Ojo, un cuerpo donde Cristo es la cabeza. Efesios 5:23, ¿qué cosa nos dice? Que Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia. Hermanos amados, está muy claro lo que estamos estudiando. Hay arrebatamiento. Va a ser en estos tiempos difíciles. Cristo puede venir mañana. Ya se cumplió todas las profecías. A cabalidad. Estamos en tiempos difíciles. Se está formando un gobierno mundial. Lo que profetizaba, y luego vamos a estudiar en otro estudio escatológico sobre el gobierno mundial del anticristo. Ya se está armando, ya se está formando el gobierno mundial. Esta crisis que estamos viviendo hoy en día, estamos viendo cómo la economía de todo el mundo está siendo afectada. Pero esto no es nada más ni nada menos que un plan que ya estaba escrito en la Biblia que el diablo iba a hacer con el mundo. Va a haber crisis económica y se va a acrecentar, porque en la tribulación, recuerden lo que dice Apocalipsis capítulo 13, que el diablo va a marcar a las personas y que nadie va a poder comprar, dice la Biblia, que hacía que ricos y esclavos, pobres y libres, nadie podía comprar o vender o hacer algo si no tenía marcada la marca del anticristo, la marca de la bestia. Eso ya se está dando. Ya muy pronto se va a ir dando como la economía va a seguir colapsando. Se van a unificar monedas, se van a unificar billetes, más hasta el billete va a desaparecer, lo más probable, y todo va a ser electrónico y nadie va a poder comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. El gobierno mundial es otro tema escatológico que vamos a hablar en otras enseñanzas. El gobierno mundial ya se está formando, dando paso a lo que viene, el espíritu, el anticristo. De esas cosas terribles Dios nos quiere librar. Una de las miles de ventajas de ser iglesia hoy en día es eso, que nos va a librar de la ira, que nos va a librar del castigo eterno. Nosotros tenemos muchas representaciones, la iglesia, en el Antiguo Testamento de personas que fueron libradas. Dios quiere librar a sus justos de la gran tribulación, así como Dios libró a Noé. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? José se casó con la hija de Faraón, recuerden, antes de los 7 años que iba a venir de hambre. Ojo con ello. También nosotros nos asemejamos a ello. Dios nos quiere librar de esos 7 años de tribulación. Cuando Lot le dice al ángel, ángel, por favor, quiero ir a ese monte ahí para salvarme, el ángel le dice, ya está bien, ándate ahí, porque no va a venir la destrucción hasta que estés salvo. Igual, la iglesia, Dios no va a mandar la ira hasta antes que la iglesia sea raptada, el arrebatamiento. Cuando Elías subió, cuando fue arrebatado Elías, dice que lo criticaron muchos, al que se quedó, a Eliseo, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Y hay muchos ejemplos de la Biblia que habla de arrebatamiento. No solamente es esto que viene. Enoc fue arrebatado al cielo, fue un personaje que les puse ahí en el diagrama. Enoc fue arrebatado. Pablo fue arrebatado al tercer cielo, habla la palabra de Dios. Nosotros vamos a ser arrebatados como iglesia. Y yo te pido a ti, y espero que haya quedado muy claro esta enseñanza sobre el arrebatamiento. Después vamos a hablar enseñanza sobre la segunda venida, sobre la tribulación. Estamos pidiendo dirección a Dios para ver qué es la siguiente clase. Pero tienes que alegrarte, tú cristiano. No te pongas triste de que, ya no voy a vivir más en la tierra. Vamos a vivir en algo mejor que la tierra.
vamos a tener cosas mejores de las que vemos acá. Y lo lindo es que tenemos que vivir esas cosas preciosas que vienen y alucinantes, porque va a haber cosas que no nos imaginamos. Si aquí lo más hermoso que nos imaginamos, ¿qué es? No sé, Disneylandia. ¿Qué cosa? Europa. ¿Qué cosa? Suiza. Millones de dólares para vivir, no sé, en un super departamento, en una super ciudad. ¿Qué es lo más hermoso? Lo que viene es algo precioso. Algo hermoso, donde no va a haber sufrimiento, no va a haber lloro, no va a haber hambre. Vamos a estar viviendo con Cristo y vamos a estar haciendo una vida preciosa. Seguro vamos a estar jugando fútbol y un fútbol de repente alucinantemente mejor del que vivimos. Y vamos a estar jugando con Jesús, con nuestro papá, con nuestra mamá, con nuestros hermanos, con nuestros hijos. Por eso es que tú, que no tienes aún a tu padre, a tu madre convertido, a tus hermanos, a tus hijos, a tus abuelos, tienes una enorme responsabilidad tú que eres cristiano y lo conociste y que eres parte del cuerpo de Cristo. Tienes que predicarles, porque no hay otra manera en la cual se van a salvar. No existe en la Biblia otra manera en la cual se van a salvar. Cristo no vino a jugar, no lo masacraron por las puras. No es que en último momento ya todos se salvan, eso no dice la Biblia. Ojo, cuando Dios trajo el castigo del diluvio, solo se salvaron Noé y su familia. Toda la población mundial que existía murieron. Cuando Cristo salvó al pueblo de Israel, de los 2 millones que salieron de Egipto, solamente entraron a la tierra prometida 2, Josué y Caleb. Ni Moisés entró, porque en el desierto muchos le fallaron a Dios, comenzaron a criticarlo. Los cristianos, digamos, de esa época que fueron salvados, comenzaron a demora, que está lejos, que mejor nos hubiéramos quedado, mejor estaba el mundo, más bonito es pecar, y comenzaron a criticar, a juzgar a Moisés, a sus autoridades, y Dios se hartó y por eso no entraron. Juicio de Dios vino. A Dios no le tiembla la mano cuando hay juicio, como no le tembló la mano cuando a Adán y a Eva los sacó del paraíso porque le fallaron. Como no le tembló la mano cuando Luzbel se rebeló y arrojó a la tercera parte de los ángeles, porque le fallaron a Dios, se rebelaron contra Él. Jamás en una época de juicio Dios le tembló la mano, porque Él es justo, es amoroso hasta nomás, y es tan amoroso que tú ahorita me estás escuchando y viendo, y estás vivo y tienes una oportunidad de arrepentirte y de entrar al pueblo de Dios, ser parte de la iglesia de Cristo. Y dejarte discipular, llevar por maestros, pastores que enseñan bien la palabra de verdad, ser parte de una iglesia. Es importante. Cristo lo dijo, la palabra de Dios lo dice. Sé parte de la iglesia de Cristo. Nosotros como Abbey Church, como esa iglesia preciosa que Dios llamó y formó, esta iglesia local que un día, y hace como 30 años a través de los pastores Jorge y Dina, Dios formó. Tenemos el privilegio de ser parte de esta iglesia donde se enseña palabra de verdad. Pues te invitamos a ti que no perteneces a una iglesia. Te invitamos a ti que has escuchado esta palabra y te lo he mostrado con versículos de la palabra. No son mis opiniones, no son mis estudios, no son mis invenciones ni las invenciones de un hombre. Por eso hemos tenido cuidado hoy día de presentar muchos versículos. Y hay cientos de versículos que por el tiempo no les hemos mostrado. ¿Quieres aprender más? Bienvenido a la iglesia. ¿Quieres aprender más? Bienvenido, aquí enseñamos. Por eso los martes hay cursos bíblicos. Por eso los miércoles hay cursos bíblicos. A partir de ahora, este miércoles va a haber live de estudio. Y a propósito, vamos a estar con el pastor Jonathan teniendo un live a las 7 de la noche, donde vamos a estar estudiando. Vamos a seguir hablando de tiempos finales. Porque es muy importante que la iglesia sepa esto. Y tiene que tener un buen conocimiento de la palabra. Y yo te animo a que tengas ganas de Dios. Si tú eres un cristiano que dice, pero no, es difícil, no conozco, y he sido cristiano 10 años, 5 años, 1 año y no pasaba nada. Déjame decirte, ¿sabes por qué es? Porque no le echaste ganas. Porque hay que tener ganas para que Dios te hable, para que Dios te revele, y no unas ganas de un día, de una semana, de un mes o de un año. Cuando Daniel
le pidió revelación a Dios, porque había leído en el libro de Jeremías que su pueblo, su nación, ya se cumplían los 70 años de su cautividad. Daniel dice que se puso a orar, a ayunar para que Dios le revele. Y aún así esa revelación vino después de muchos días. ¿Sabes por qué dice la Biblia? Después lo veremos. Porque el ángel que le traía la revelación fue detenido en el cielo y peleó con un espíritu diabólico, con un principado, con un ángel caído. Comenzó a pelear porque no quería este demonio que el ángel le revelase lo que Dios le había mandado a Daniel. Ora. Hay muchas promesas que vienen a tu vida. Hay muchas promesas que están siendo detenidas por el diablo porque hay guerra en los cielos. Pero persevera, persevera, persevera y va a venir tu promesa. Va a venir esa sanidad que tanto quieres, esa conversión que tanto quieres, es aprenderle la palabra de Dios que tanto quieres, esa prosperidad que tanto quieres. Pero tienes que perseverar, tienes que ser parte de la iglesia, tienes que ser cristiano, tienes que ser justo, tienes que hacer y vivir conforme los mandamientos de Dios. No sé cómo vivir conforme los mandamientos de Dios. Para eso es la iglesia. Bienvenido, aquí te vamos a enseñar, aquí se nos enseña cómo orar, cómo leer la Biblia, cómo amar, cómo perdonar, cómo conocer estos temas que vienen de escatológicos del futuro. Seamos como Juan, que decía: Señor, ven, ven, Señor Jesús. Cristo viene. El tiempo está muy, muy cercano a su venida. Debe haber muchos que están preocupados por su familia. No pierdas tiempo. Desde hoy, háblales de Dios. Desde hoy, conviértete tu corazón y comienza a escudriñar y a predicarles. Y a hablarles lo que es el Hijo de Dios, lo que es la iglesia, de quiénes se salvan y quiénes no se salvan, de que Él viene. Así como yo tuve una oportunidad un día de parte de Dios, mis padres, de conocerlo, tú la tienes hoy día. Yo quiero, mientras escuchamos esta canción, que tú, ahí donde estás, cierres tus ojos. Ahí donde estás, conversa con Dios, por favor. Pídele y dile: Señor, quiero conocerte. Si tú reconoces que has sido un cristiano, que de repente ya estabas tentado a ser apóstata, a apostatar de la fe, un cristiano no justificado, porque sigue pecando, un cristiano no justificado porque sigue practicando el pecado, pues hoy es día que te puedes arrepentir y ser un cristiano genuino. Si tú que me estás viendo eres un cristiano que se alejó de la iglesia, eres un cristiano que se apartó de Dios, pues vuelve como el hijo pródigo y Dios te va a dar una oportunidad. Cuando Cristo venga, ya no va a haber más oportunidades. Aún estamos a tiempo, aún estás a tiempo tú de arrepentirte y regresar a la familia de Cristo. Aún estás a tiempo tú de arrepentirte de tus pecados y ser parte de la iglesia, de la familia, del cuerpo de Cristo. Dios quiere que lo conozcamos. Ahí donde estás, ora, por favor, cierra tus ojos. Y quiero orar contigo. Y decirle: Padre amado, gracias te damos por esta palabra preciosa que nos has revelado, Señor. Cuánto nos amas, Jesús, que quieres que todos procedamos al arrepentimiento. Y hoy, como tu iglesia, como pastores y maestros que somos, hemos dado tu palabra a ser conocida a tus hijos. Yo te pido, Señor, por todos aquellos cristianos que se apartaron de tu fe, todos aquellos cristianos que te juzgaron a ti, que juzgaron a sus pastores, que juzgaron a sus líderes, que se cansaron de esperarte, que se cansaron de tus promesas. Todos aquellos cristianos que fueron conquistados por el pecado, te pido que los perdones y aceptes, Señor, si hoy día están orando por reconciliación. Tú que estás orando ahí, pídele perdón al Señor y arrepiéntete. Y vuelve con el hijo pródigo y vuelve a los brazos de tu amado y se parte de nuevo de la familia de Cristo Jesús. Y te hablo a ti que nunca has recibido a Cristo en el corazón. Te hablo a ti que muchas veces te burlaste de Dios o de lo que hacemos los cristianos. Te hablo a ti que de repente te burlaste de lo que hacía tu mamá, tu papá, tu hijo, tu hija, tu amigo, tu amiga. Te hablo a ti que Dios está tocando tu corazón y te está taladrando todo tu ser. No te resistas más.
Eso que estás sintiendo que te estremece, eso que estás sintiendo que quieres derramar una lágrima, es el Espíritu de Dios que está tocando tu vida y que te dice, ábreme. Dice Apocalipsis capítulo 3, yo estoy a la puerta de tu corazón, ábreme, quiero entrar, dice Dios. Y quiero que seas mi hijo, mi hija, dice Dios. La única manera que puedas tú entrar al reino de los cielos y ser arrebatado es si eres hijo de Dios, si eres parte de la familia de Cristo, si eres iglesia. Y para eso tienes que aceptarlo en el corazón. Tienes que reconocer que mucho tiempo viviste alejado de Él. Tienes que reconocer que has pecado, que has fallado. Si has estado en drogadicción, Dios te perdona y te puede cambiar. Si has estado en fornicaciones, si has estado en adulterio, si has estado en mentiras, en odios, en robos, si has estado en peleas, en rencores, si has abortado, si has asesinado, si has hecho cosas terribles, has violado, si has vivido una vida sufrida, Dios quiere cambiar tu vida. Para eso vino hace 2000 años. Vino para cambiar tu vida, darte una nueva vida. Hoy día entrégale tu vida y dile, Padre Santo, repite conmigo, Padre Santo, gracias por la palabra que me has hablado hoy día. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. Te abro las puertas de mi corazón. Quiero ser tu hijo. Entra en mi vida, dile. Reconozco que he pecado contra ti, te he fallado muchas veces. Perdóname, Señor. Hoy me arrepiento y me alejo de todo lo malo y quiero que tú me ayudes, dile. Quiero ser un hijo santo, un hijo justo. Yo no puedo dejar, muchas veces he intentado, dile. He intentado dejar mis debilidades, mis pecados, no puedo. Pero ahora te pido a ti ayuda, quiero que seas mi Padre, quiero dejar todo pecado. Quiero ser parte de tu iglesia, de tu cuerpo, de tu pueblo. Quiero ser esa novia que tú te lleves en el arrebatamiento. Y no quiero ser el único, dile. Quiero que te lleves a mi familia. Y voy a predicarles y voy a hablarles de ti para que sean hijos tuyos, como yo estoy siendo hijo tuyo a partir de hoy. Gracias, Padre Celestial, te doy por esta oportunidad preciosa. Gracias porque me has hecho comprender tu palabra. Y porque voy a hablar a otros de ti. Gracias, Jesús. Gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, es la mejor decisión de tu vida. Porque has nacido de nuevo. Una nueva vida tienes ahora. Dice la palabra de Dios que todo lo pasado ya queda atrás. Ya no recuerdes eso. Así ha sido un asesino. Dios te limpia, a partir de ahora te hace una nueva criatura. Para eso vino. Este es el plan de salvación. Ha venido a salvarnos. ¿Salvarnos de qué? De la ira venidera. ¿Salvarnos de qué? Del infierno. ¿Salvarnos de qué? Del lago de fuego. ¿Salvarnos de qué? De una vida infeliz. Eso es el plan de salvación. Y de eso tenemos que predicar. Que existe pecado. Que existe perdón de pecado. Que existe salvación. A los cristianos les animo a que sigan firmes, a que no se cansen de predicar a mamá, a papá, a los hijos, a la familia, porque Cristo viene pronto, porque solo si tú buscas a Dios, tú te salvarás, pero no vas a jalar al resto. Cada uno, la salvación es personal, y papá y mamá, si no conocen a Dios, tienen que buscarlo, tienen que arrepentirse, tienen que ser parte de la iglesia, tienen que orar, seguir la palabra de Dios, escudriñarla y hacer todo lo que hoy día les hemos enseñado. Cristo viene pronto. Estamos en tiempos difíciles. Las cosas se van a tornar más difíciles aún. Cristo va a venir en tiempos difíciles, en apostasía, en antes de la tribulación, en tiempos funestos. Pero si somos iglesia, en estos tiempos difíciles, tenemos una esperanza de Dios. No tenemos que tener temor. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 18, en el perfecto amor no existe el temor. Si tú tienes a Dios en el corazón, no vas a tener miedo de lo que venga, porque vas a estar feliz. Lo que viene son cosas, bendiciones, vida eterna. ¿Quieres eso para los tuyos?
ya sabes lo que tienes que hacer. Dios te bendiga grandemente. Así es que, hermano, hermana amada, doy gracias a Dios. No es en vano que estamos hablando esto. Doy gracias a Dios que puso en el corazón de nuestros pastores amados, mi padre, Jorge y mi mamá, Dina, de hablar de esto, iglesia. Porque Dios puso esto para que estemos alertas. Basta ya de estar con desconocimiento. Basta ya de estar con un conocimiento de la Biblia a medias. Estudia día a día, coge tu cuaderno, apunta, coge un libro de estudio universal, corrobora y vas a ver que Dios te va a hablar. Si tienes hambre y sed de la palabra de Dios, Dios te va a revelar cosas grandes. Como un día Dios nos reveló a nuestros pastores, como un día Dios me la reveló a mí.